Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlos Orrego. Vamos para el video número 26 de esta serie de la interpretación de la profecía del fin ya revelada en los libros de Daniel y el Apocalipsis. Hablamos de una profecía ya abierta, que el sello ha sido quitado, por lo cual podemos interpretar de una forma coherente. Mucha gente no entiende y lo va a ver que es contrario a todo lo que siempre ha oído, porque ella es coherente con la Biblia y por eso podemos ver verso a verso cómo todo se acomoda a la palabra, pero no es coherente y no cabe dentro de los dogmas de la iglesia moderna, o lo que llaman la escatología, dada hoy en los seminarios y en las mayorías de concilios y de los estudiosos de la profecía a través del tiempo. Disculpan que estaba un poco enfermo de gripa, malestar, entonces por eso hasta me demoré para hacer este video. Pero necesitamos terminar con el sexto sello. Estamos viendo los sellos del Apocalipsis. Estamos viendo cómo todo se sucede en este tiempo que ya vamos. Hablamos de un primer sello, de la aparición de un nuevo orden mundial, de estos últimos 36 meses, porque dividimos los últimos 7 años de Daniel, los dividimos primero desde que se empezó, allí cuando Jerusalén fue constituida nuevamente en capital del reino. Luego vino eso que la palabra llama la prevaricación, que es el engaño a la gente por parte de los sistemas, de ese orden mundial o ese jinete que aparece en esa segunda parte. Ya se destapa, se descubre ese nuevo orden mundial abiertamente, en cabeza de esa bestia de 7 cabezas, que es la que está liderando el mundo y ante lo cual los demás pueblos de la tierra pues callan, porque ella tiene el poder absoluto, digámoslo así, y está encargada de promover las guerras para causar este apocalipsis final, porque está escrito ahí en el libro de Apocalipsis del apóstol Juan, de ese evangelio que le fue entregado a Juan. Por eso decimos que Juan recibió ese evangelio del fin de manos de ese ángel que aparece allí en el capítulo 10 de Apocalipsis, y se le entrega a Juan y se le dice que es necesario que predique nuevamente a muchas naciones y pueblos y lenguas, lo cual es lo que está sucediendo desde este momento hasta que se desata la guerra final y Jesucristo aparece para sacar los suyos y enfrentar esos ejércitos del anticristo, de ese gobierno mundial del mundo, porque une el mundo contra él, ahí en el valle de Josafat o valle del Armagedón. Todo eso va a suceder muy pronto, perdón, porque ya hemos visto la primera parte de cómo estos eventos se han sucedido, y ese primer sello se abrió y luego vino ese segundo sello, ese febrero del 2022, cuando se quita la paz de la tierra. Ya dentro de esos últimos 36 meses finales, y la paz es quitada, aparece ese segundo caballo quitando la paz de la tierra. Desde entonces no ha habido paz, sino una esperanza de paz que ahora resurge con este gobernante que ya se apoderó, que está para recibir el poder, pero que promete frenar una guerra y abrir otra. En fin, lo que sabemos es que viene el desenlace apocalíptico, cuando el mundo entra en ese cuarto sello que ya está corriendo, pero que se desencadena con la invasión del sur y destrucción de sus ejércitos,
todavía con armas convencionales, y luego viene el quinto, que es la persecución al pueblo de Dios dentro de ese territorio compuesto de esa bestia de 7 cabezas. Y luego viene este sexto sello del que estamos hablando, del que se suceden muchas cosas. Quiero que entiendan, la revelación de la profecía es dada en una forma muy particular, porque ese conocimiento Dios lo da de acuerdo a un juicio que hace en cada persona. Ustedes saben que lo que ha llevado el mundo de hoy a desarrollar un espíritu comunitario, conjunto del mundo, es el sistema, que se ha unido ese sistema político, y el clero han trabajado juntos y han creado una cantidad de dogmas y una profecía, una interpretación profética de todos estos hechos apocalípticos, hechos en una forma dogmática para un pueblo que está acostumbrado a seguir el sistema. Pero ya hemos venido hablando que justamente el enemigo de Jesucristo, desde que Él vino y aún desde antes, es ese sistema político religioso que se une y que con intereses propios adiestra al pueblo o lo manipula en la forma en que han querido, que siempre han querido. Y hoy no es diferente a los tiempos antiguos. Entonces, esa iglesia ha sido llevados como borregos, tomando del sistema lo que debería tomar de Dios, porque en un principio era así. Ese clero fue constituido para recibir de parte de Dios la ley y recibir al Mesías. Vino el Mesías y no lo recibieron, ni el poder político ni el clero, sino que le dieron muerte. ¿Ve? Sin embargo, el pueblo sigue detrás del clero y del poder político, cuando era hora de estar en el altar de Dios, porque el velo fue abierto a través de la sangre de Jesucristo y el acceso al lugar santísimo se nos abrió, donde el cristiano, seguidor de Jesucristo, está llamado a permanecer y a recibir de Él y no del sistema. He allí el pecado del cristiano hoy en día. Por eso el Señor llama como uno de los postulados más importantes de esta época para el pueblo de Dios es: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no os hagáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis sus plagas. Es un llamado que el Señor hace al pueblo de Dios, que tiene una interpretación y conocimiento de la profecía de hoy, esperando absurdos que le han sido entregados por un sistema político religioso, y se lo han armado para que hoy vean en el gobierno al mismo Dios y lo esperen a través de él, cuando siempre fue lo contrario. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ni la política ni el clero de su época, 2000 años más sano que el de hoy, menos corrupto que el de hoy, que está más contaminado por muchos siglos de poder, de sangre, de conocimiento, de ciencia y de riquezas, mucho más corrupto que el antiguo. Y la iglesia de hoy sometida, doblegada ante ese sistema, y quiere entender las cosas como se les dio. Entonces están pensando en que hay que reconstruir un tercer templo, y entonces se va a levantar un anticristo de allí, de ese tercer templo. Cantidad de cosas que no tienen sentido. Les voy, antes de terminar con este sello, voy a hablarles de esa edificación del templo. Vamos a leer de una vez, a quitar esa creencia, ese absurdo. No hay ningún tercer templo que se va a reconstruir. Si ustedes ven la profecía ahí en Daniel capítulo 9, miren cómo les explico que de una vez la Biblia habla de esa guerra entre los santos, el pueblo de Dios, y el sistema y el mundo manejado por Satanás.
que es el anticristo que trabaja con sus colegas. Esa es la guerra hasta que Jesucristo viene y se resuelve, perdón, hasta que Él viene y se resuelve el juicio de Dios a favor de los santos del Altísimo. Eso lo dice Daniel en el capítulo 9. Mire usted lo que dice Daniel en el capítulo 9. Cuando se habla de esas 70 semanas, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El santuario es el templo de Jerusalén que había en esa época. Después de darle muerte al Mesías, iba a ser destruido el santuario, el templo. Y su fin será con inundación. Y mire, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué quiere decir? Que esas ruinas que quedaron allí del templo van a ir hasta el fin de la guerra. No va a ser reconstruido ningún templo. Cuando termine la guerra, cuando Jesucristo viene, termina esa guerra que está casada con el pueblo de Dios y que ahora se abre totalmente entre el anticristo y el pueblo de Dios, que va a ser perseguido y muerto, como les he explicado en los videos anteriores. Entonces, dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, todas esas ruinas. Nunca se habla de una reconstrucción de un templo físico, porque el tercer templo a que se refiere la Biblia es el cuerpo. Como dice la palabra y no hay contradicción. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cuándo se dijo eso antes? El templo es el cuerpo, donde Dios habita. Ya les expliqué, el hombre está dividido en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el espíritu es el mundo donde Dios habita, que es mucho más grande que el mundo físico. Y la parte donde Dios habita ahora es en este templo físico, donde el alma puede, a través del cuerpo, tiene relación con el medio ambiente, pero también tiene relación con Dios en ese templo. Entonces, por eso el hombre puede ser espiritual, puede ser carnal. Cuando usted vive solo para la carne, una persona carnal, preocupada solo por la carne, porque necesito trabajar, tengo que hacer, tengo que vivir, tengo que darme gusto, tengo que conocer su carne. Pero cuando usted vive para el Espíritu, su relación con Dios se desarrolla, esa alma se hace grande, fuerte, y ese Espíritu maneja su vida. Y el cuerpo es el templo de Dios. Usted menosprecia el templo y se va al templo antiguo, donde le reparten, al templo del sistema. Por eso decimos que la Gran Babilonia es la iglesia sistematizada, que se hizo parte de ese sistema, política y clero, para poder manejar al hombre y los pueblos a través del tiempo. Eso fue lo que hizo. Y usted, yendo a rendir reverencia al templo, buscando a Dios en el templo, menospreció el templo, que es ahora donde Jesucristo mora, donde el Espíritu de Dios mora. ¿Ven? Mora Dios a través del Espíritu, aquí en este templo, que somos nosotros. Por eso usted tenía que permanecer en el altar, leyendo la palabra, doblegado, buscándole día a día. Y sí, reunirse en las casas como hacían en los hechos, nos enseñaron eso, reuniéndonos, congregándonos para compartir el pan, la mesa, para tener oportunidad de convivir la vida cristiana, para uno buscar las necesidades de los otros, proveer cada quien por... ¿Ven? Ese es el compañerismo. Pero no era porque yo necesitaba buscar a Dios allí, en esa congregación. No, Él ya está en mí. Ya voy a una congregación a dar vida, porque unidos, pues sentimos más el correr del Espíritu en una forma, en otra. Este tiene profecía, este tiene ciencia, cada quien se complementa en muchas cosas. ¿Ven?
pero formamos un cuerpo en Cristo. Pero el templo somos nosotros, donde Él mora. Cuando usted dice que necesita que el templo sea reconstruido, se está menospreciando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Quiere decir que no tiene valor el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando usted tiene que irse a una iglesia a buscar a Cristo, porque usted todavía no conoce el sacrificio de Jesucristo en la cruz, dándole acceso al lugar santísimo para que usted a través de él le busque, le conozca, le entienda. Así había que llevar una relación por muchos años, por el tiempo. Lástima que el tiempo ya es tan corto para que usted entienda. Pero tristemente el sistema enreda y roba las riquezas de Dios. ¿Ven? No es fácil entenderlo. Y no es fácil porque para eso había que levantarse día y noche, cada día, a buscarlo. Porque eso es proporcional a lo que usted anhele las cosas de Dios. Yo recuerdo que desde muy joven a mí me hablaban del rapto y de la venida del Señor y yo me alegraba. No entendía cuándo ni cómo, pero me alegraba. Y siempre lo esperé, siempre. Hasta tuve oportunidad de tener casas y propiedades, pero sentía que no debía tenerlo porque yo me había propuesto desde muy joven que mi heredad era Dios. Desde muy joven había decidido que Dios iba a ser mi riqueza, mi heredad y el conocimiento de Él, todo en mi vida. Entonces, cuando tuve oportunidad de tener casas, yo me consideraba un sacerdote de verdad. Y dentro del sacerdocio, los levitas no tenían heredad. Entonces yo decía, de muy joven, antes de mis 30, decía, pero si yo quiero ser sacerdote de Dios y servirle, ¿cómo puedo anhelar tener riquezas en esta tierra si el pueblo de Dios no lo tuvo en el Antiguo Testamento? Entonces dije, no quiero, no voy a tenerlo. Y sentí desde muy joven que Dios no quería para mí que yo tuviera otra heredad sino Él. Y así hice. Cuando llegué a tener la heredad de mi papá una propiedad, inmediatamente dije, no quiero tenerla porque no puedo. La puse en venta y así, se vendió inmediatamente, porque sentí que Dios no quería que yo tuviera otra heredad más que Él, porque por muchos años ya había caminado diciéndole que Él era mi heredad y había menospreciado la riqueza por la excelencia del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hoy entiendo y hoy veo que todo esto no es fácil de entenderlo. Y créanme que yo estudié la Biblia por muchos años. Soy coherente en lo que hago y digo, porque les conté que hasta leyes estudié derecho con el fin de entender. Entonces quise relacionar cada parte, allá la relación de todo, y no admitir incoherencias en la doctrina. Y me esforcé, le clamé a Dios, pero lo hice día y noche por años. Ese es el fruto para uno recibir de Él. Usted seguramente no ha tenido meses, ha pasado su vida procurando otras cosas, otros ideales, y pues es lógico. Ese entendimiento de hoy que Dios le permite tener está muy limitado y tiene mucho enemigo, porque la mayoría de la gente le va a decir, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque la gente no quiere que pase. Ni el mundo, ni el clero, ni la política, ni el diablo quiere que el Señor venga. Pero usted, que ama a Dios, tiene que aprender a amar su venida, porque Él dice que es a los que aman su venida. Hay que amar la venida del Señor. ¿Ven? Ustedes ven cuando los papás se van de la casa y dejan a los hijos solos, ellos empiezan a hacer fechorías y tal, y hacen sus cosas, y mi papá no está, ni mi mamá, hagamos esto. Y de pronto les dicen, llama a los papás, ya vamos para allá, y ahí mismo se asustan. Y entonces no quieren alguien que se demorara otro poquito, mi papá que no venga todavía. De acuerdo a la forma que hay.
de aquel hijo que los está esperando continuamente y quiere que llegue. ¡Ay, qué bueno! Viene mi papá, ya vienen ellos, ya vienen. Se alegra por la venida de él. Así que el que ha hecho su vida aquí en esta tierra, ha puesto su deseo y su anhelo, tiene razón de no querer que su papá llegue. Pero créame, él viene. Como esa profecía del templo, vamos a ver cada una y se van a dar cuenta cómo todas esas profecías que a ustedes les dijeron que iban a suceder en una forma, aún el mismo rapto, sin sentido, rapto pretribulacional. Imagínense que se le enseñaba a la gente en las iglesias cristianas que traigan su diezmo de sus ofrendas, de todo, que ustedes todos se van con el Señor en el rapto pretribulacional. Y luego viene la tribulación para los que no creyeron, para los que no vienen a la iglesia. Les viene la tribulación. Eso es inaudito. Si ni siquiera los santos del primer siglo, que dieron todo para vivir en comunidad esperando el regreso de su Señor, no fueron ellos quitados de esa tribulación y tuvieron que sellar su testimonio con sangre. Ahora estos sinvergüenzas que están pasando es que en una vida de gracia total, porque han vuelto en libertinaje, convirtieron la gracia de Dios, porque hacen y deshacen y siguen en la gracia. Entonces han tomado todas las cosas a su manera y entonces sí se van para el cielo raptados antes de una tribulación, sin fundamento bíblico. Pues todo eso lo vamos a entender aquí, como vimos lo del templo. Quite esa idea del templo. Que salir de en medio de ella, pueblo mío. Que salir de en medio de Babilonia. Que buscar a Dios allí, donde usted está. No necesita sino Él. Levántese, coja su Biblia, clámele, órele, quebrante su corazón y obedézcale. Y prepárese a renunciar a ese sistema político y del clero. Todo ese clero politizado, sistematizado, renuncia a ello, porque lo va a llevar lejos del camino del Señor. Y lo va a llevar, ¿sabe a qué? A tomar la marca. Lo va a llevar a la apostasía, porque esa es la apostasía. Ya veremos más adelante. Todas estas cosas hay que decirlas poco a poco porque no son fáciles de entender. Leamos el sexto sello antes de que el tiempo se nos vaya. Mire cuando abrió el sexto sello, ya hablamos de esto inicialmente. Vamos para la segunda parte. Y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Fíjense que aquí ya se vuelve la guerra, esa guerra que se inició convencional, como está hoy, se vuelve nuclear. Entonces todas estas cosas suceden, que son efectos de las armas nucleares en la Tierra. La luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra. Ya les dije, miren los misiles caer sobre la Tierra, así los veía Juan. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí estamos hablando a grandes rasgos del sexto al séptimo. Estamos hablando de y entonces luego sí vienen los poderosos de la tierra que le dicen a los montes: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Porque viene después de eso, se sucede la venida de Jesucristo. Entonces aquí se empiezan a hablar de las trompetas, que las trompetas pues nos describen esos daños. Pero mire cómo se conjuga, porque esto uno puede entender esto leyendo a Daniel. Así por sí solo uno no entiende. Pero cuando uno estudia a Daniel, entonces se va a dar cuenta dónde está la incursión de que habla el Apocalipsis. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. El rey del norte, Rusia, y el rey del sur, es China. Entonces China se levanta ya contra el sistema occidental, y ya Rusia se mete. Al principio no se mete, deja que lo destruyan en buena parte. Luego ya se mete y se meten todos los demás y se extiende la guerra, dice. Mire lo que dice.
Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Esto ya es guerra nuclear. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esto ya la incursión de Occidente, manos del anticristo, se extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Todos los musulmanes se unen en contra de Occidente. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Acuérdense que todos estos países musulmanes se unen y entonces se enfrentan a Occidente y sufren. Ya estamos hablando de una guerra de proporciones, donde aquí van a morir, ya en esta parte, una tercera parte de la población del mundo es afectada, o sea, otros 2000 y tantos de millones de habitantes para ese momento. Esto va a ser antes de que Jesucristo regrese. A diferencia de lo que se esperaba, se creía, Israel es aliada de Occidente. Porque Israel fue engañada y se une a Occidente. Tiene el propósito de él. Entonces, Israel va a prevalecer sobre sus enemigos con gran mortandad a causar. Y pues es de lógica. Allí tienen preparado para hacer mucho daño. Por eso el Señor viene, porque Oriente no puede detener las fuerzas de Occidente. Al no poderlo detener, pues obviamente el caos invadiría, porque la intención de esta bestia de 7 cabezas es despoblar, destruir, matar a muchos. ¿Ven? Entonces es allí, en este sello, cuando se divisan las naves de Jesucristo. Aquí está. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Daniel 11:44. Cuando están en medio de esta guerra, entonces es que se divisan las naves de Jesucristo y se le dan noticias de que Él viene. Entonces la guerra se suspende y se va con ira a cumplir su propósito, que era sentarse en el lugar de Dios y destruir al pueblo de Dios antes de que Él venga. Porque Él sabe que Jesucristo viene, entonces va con gran ira a destruir al pueblo de los santos y a prepararse a luchar contra Él. Las únicas noticias que pueden aterrorizar al anticristo son las relacionadas a la venida o al regreso de Jesucristo. Por eso es que se sabe que es Él. Y esto que dice que vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces con los que ya han sido profanados. Entonces esta última parte, que es donde se levanta contra ellos. Y viene, ¿cómo termina esto? En ese momento la guerra nuclear en sí, en las armas, no las consecuencias, aunque se suspende la guerra, en esa parte las consecuencias de la tierra están graves. La langosta, todos los daños que se han ocasionado, el hambre, la mortandad, la escasez, va a ser terrible en todo lo que no es el territorio del G7. Pero allí, en el territorio, pues se sufre la persecución, todo en general. La persecución para aquellos que profanaron el templo y guarden hasta ese momento la palabra, y quienes no lo hicieron y sean parte de esos dos testigos. En ese momento la iglesia ya va a estar predicando el Evangelio de Juan, diciéndole a todo el mundo, no, tome eso, loco, no se va a poner la marca, porque están poniendo la marca ya obligatoria. Entonces vienen 30 días antes, se dice que es necesario, no se va a poder comprar ni vender si no se pone eso. Luego viene la persecución a quien no se puso eso. Y por 75 días más
va a haber persecución a muerte. Hasta que Jesucristo venga, los testigos sean muertos y se sucede ese rapto donde a los testigos se les dice subir acá. Entonces por eso dice que nosotros los que vivamos no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios. Mire cómo coincide esto con la séptima trompeta. Con la última trompeta coincide. El Señor mismo con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ven? ¿Qué momento exacto? Y luego nosotros los que hayamos quedado seguiremos, no precederemos a los que durmieron. Porque Él los levanta y luego los demás. Y entonces ahí viene el rapto. Así es perfecto. Y es una interpretación lógica y perfecta porque primero va dentro del tiempo que es, no contradice ningún otro texto bíblico. Si usted encuentra un texto bíblico que lo encuentra que le contradice, pregúnteme, porque no lo está viendo en la forma que es, pero es bien coherente. Es muy lógico y el Señor lo dice también en Mateo 24. Aquí en Mateo 24. Mire, leamos Mateo 24 para que usted se dé cuenta cómo es esto de perfecto. Dice así. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Sí ve? Hubo tribulación de la que estamos hablando. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo ese holocausto, todo ese apocalipsis nuclear está sucediéndose. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En las nubes del cielo. ¿Sí se da cuenta? ¿Y a dónde se sucede el rapto? Y aquí dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué está haciendo? Recogiéndolos. Ese es el rapto. De la higuera aprende la parábola. Pero mire más adelante. Cuando hay estas cosas, ve que está cerca de la puerta. Pero el día y la hora no se sabe. En ese momento lo decía. Ni aun los ángeles del cielo, no mi Padre. Pero mire esta parte como dice. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Que para muchos la vida va a ser normal, ni siquiera están esperando nada. No van a creer hasta última hora diciendo, eso no va a pasar, es que todavía no es, eso va a ser después. Entonces para ellos es así. Para el que se ha percibido, no, que la palabra de Dios dice que es diferente para el que se aperciba y esté velando, para cuando el que vela no lo van a coger, el enemigo no va a entrar y él va a estar apercibido. Dice, porque si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Ves? Si usted está apercibido, usted no va a dejar que esto lo coja como un ladrón, que usted no sabe. No, olvídese, yo estoy listo y preparado para lo que va a pasar. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor encuentra? Entonces, hay que prepararse, hay que estar listo y ser ese siervo fiel y prudente que pueda dar el alimento a tiempo a su casa. El tiempo es ahora, créanme. Estamos muy cerca de este tiempo del fin. Estamos en los últimos meses. Ustedes van ahora a ver la situación política del mundo, que es de completa confusión. Por un lado, Rusia tiene la esperanza de que haya paz con el Salvador del mundo. Para muchos de la iglesia, que todavía tienen su fe en el sistema
político religioso. Ahí sí lo ve, ahí lo ve así, la Babilonia. Poder político religioso. Lo ve usted ahí. Muchos están esperando que haya paz. Va a haber un poquitico de aparente paz, porque ya está todo el montaje hecho para la destrucción final. Todo está preparado, solamente que quieren camuflarlo para que el mundo vea alguna esperanza y entonces entre al escenario a quien se está esperando que entre al escenario, que es ese rey del sur. Cuando ese rey del sur entre, el tiempo está muy corto. Acuérdense, son 5 meses nada más que dura este conteo final cuando la guerra nuclear se inicie y Jesucristo regrese. Usted tiene que estar preparado con sus cosas, como las vírgenes, no las necias, sino las otras, con el aceite en la lámpara, preparándose porque sabe que este tiempo viene. Tiempo de guerra, de hambre. No va a haber recursos, sino los que usted logre almacenar, coger y guardar. Y al final va a ser forzado a tomar las riquezas del sistema en una forma que implica el renunciar a Dios, o sea, apostatar de la fe. Tiene que estar preparado. Lo que viene es una conclusión final fuerte. Es el encuentro con Jesucristo a través del valle de sombra de muerte. Es hermoso. ¿A usted le parece esto terrorífico? Si a usted le causa terror, trauma, créame, porque todavía no ha madurado y no anhela la venida del Señor. Ahora, si usted se alegra, va por buen camino. Siente paz, siente gozo, sabiendo que Él viene, que Él está allá al final de ese túnel, aunque tenga que pasar por el valle de sombra de muerte. Entonces usted está bien. Siga, siga. Lo invito a que escuche todos estos videos, pues aprenda, tome continuamente la palabra, que Él le va a desarrollar ese espíritu que necesita, la fortaleza para que forme parte de esos testigos que vamos a testificar hasta el final, con nuestra propia vida. Dios los bendiga.